Estimados alumnos, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es absolutamente clave en dermatología, el precáncer cutáneo. Vamos a desgranar sus causas, los diferentes tipos que existen y, por supuesto, las estrategias más actuales para manejarlo. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos por lo básico, actualizando la terminología, que ha cambiado bastante. Luego exploraremos las causas, desde las más comunes como las físicas, a otras químicas y genéticas. También nos detendremos en las lesiones específicas de las mucosas para acabar con lo más importante, cómo tratarlas y sobre todo, cómo prevenirlas. Venga, vamos con el primer punto. Y es que, para empezar, es fundamental que entendamos por qué el término precáncer se nos ha quedado un poco antiguo. Pues bien, el término que usamos ahora, y que es mucho más preciso, es el de neoplasia intraepitelial queratinocítica, o KIN para abreviar. Y es que este nombre refleja mucho mejor la realidad patológica de estas lesiones. De hecho, el gran patólogo Ackermann ya las definía hace tiempo muy acertadamente como carcinomas espinocelulares superficiales. Estas neoplasias las clasificamos en 3 grados, del 1 al 3. ¿En qué nos basamos? Pues en la gravedad de la atipia celular, es decir, cómo de anormales se ven las células, y en la hiperkeratosis, que no es más que el engrosamiento de la capa córnea. Esta clasificación es súper útil porque nos da una idea muy clara de su potencial para progresar a un carcinoma ya infiltrante. Muy bien, ya tenemos el concepto claro. Ahora vamos a ver la causa más común de todas, los agentes físicos. Y aquí, como se pueden imaginar, el protagonista absoluto es la radiación ultravioleta. La queratosis actínica es, de lejos, el tipo de precáncer más frecuente. Tanto es así que su prevalencia roza el 100% en personas mayores de raza blanca que viven en zonas de alta exposición solar. La cifra, desde luego, es impactante. Clínicamente, ¿cómo las reconocemos? Pues suelen ser papúlas ásperas, rasposas al tacto, como una pequeña lija, sobre una base algo rojiza. Aparecen, lógicamente, en las zonas de daño solar crónico, la cara, el cuero cabelludo en personas con alopecia, el dorso de las manos. Y aquí tenemos algo que es la esencia de la dermatología, la correlación clínico-patológica. A la izquierda, la lesión que vemos en el paciente. A la derecha, lo que nos cuenta el microscopio. En un KII como este, la atipia celular, esas células alteradas, se limita al tercio inferior de la epidermis, todavía está muy localizado. Si la lesión progresa, pasamos a un KIN 2. Aquí ya vemos que la atipia ha ascendido y afecta a los 2/3 inferiores de la epidermis. Histológicamente, esto ya se considera una displasia de grado moderado. Y aquí tenemos la imagen de un KIN 3, que es lo que conocemos como carcinoma in situ. ¿Qué significa esto? Que la atipia afecta a todo el espesor de la epidermis, de arriba a abajo. Ya es un carcinoma, pero, y esto es clave, todavía no ha roto la membrana basal para invadir la dermis. Ese concepto es absolutamente crucial, el campo de cancerización. Tenemos que entender que la radiación UV no daña solo la lesión que vemos. El daño es mucho más extenso y afecta a toda un área de piel, alterándola genéticamente. Es muy típico encontrar mutaciones en el gen P53. Esto explica perfectamente por qué, aunque tratemos una lesión con éxito, siguen apareciendo otras nuevas en la misma zona. No es un fallo del tratamiento, es que todo el campo está afectado. Pero ojo, que el sol no es el único agente físico. Las radiaciones ionizantes, por ejemplo en pacientes que han recibido radioterapia, pueden causar una radiodermitis crónica. Y también la exposición crónica al calor, como la que producían antes los braseros, que da lugar al llamado eritema por Abigne. Vale, dejamos los agentes físicos y pasamos ahora a causas que son menos frecuentes pero muy importantes, los agentes químicos y las enfermedades genéticas o genodermatosis. Un ejemplo clásico es el arsenicismo crónico. Puede deberse a una exposición laboral o a la ingesta de agua contaminada. Provoca unas pápulas queratósicas muy características en palmas y plantas. Y lo más grave es que aumenta mucho el riesgo no solo de cáncer de piel, sino también de tumores en órganos internos. El seroderma pigmentosum es una genodermatosis terrible. Es una enfermedad autosómica recesiva en la que falla el sistema de reparación del ADN. Estas personas no pueden corregir el daño que produce el sol en sus células, lo que les lleva a desarrollar múltiples tumores cutáneos desde edades muy tempranas, desde la infancia. Hay otras enfermedades genéticas a tener en cuenta, como la epidermodisplasia verrucociorme, que se caracteriza por la aparición de verrugas planas que pueden malignizar, o la porokeratosis, que es un trastorno de la queratinización que también aumenta el riesgo de desarrollar un carcinoma espinocelular. Muy bien, dejamos la piel y nos centramos ahora en las mucosas. Las lesiones precancerosas aquí son especialmente importantes porque suelen tener un riesgo de malignización más elevado. La más conocida de todas es la leucoplasia. Se define como una placa blanca en la mucosa oral que tiene 2 características definitorias:
No se desprende si la raspamos y no podemos diagnosticarla como ninguna otra cosa. Pero ojo, no todas las leucoplasias son iguales. Su aspecto clínico nos da pistas claves sobre su riesgo. Una forma homogénea y lisa tiene un riesgo bajo, pero si vemos zonas rojas, nódulos o erosiones, el riesgo sube. Y si nos encontramos ante una forma verrugosa exofítica, mucho cuidado, ahí la tasa de transformación a un carcinoma puede llegar a ser del 80%. Además de la leucoplasia, hay otras lesiones importantes en las mucosas. La queilitis actínica, que es el precáncer del labio inferior por el daño solar, el líquen plano erosivo, que si se ulcera puede acabar desarrollando un carcinoma, o el líquen escleroso, que afecta a la zona genital y en el hombre puede provocar una balanitis cerótica obliterante. Y llegamos a la parte final. Después de ver todo esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo tratamos? Vamos a hablar de los enfoques terapéuticos, y es fundamental que distingamos entre tratar una lesión individual y manejar todo el campo de cancerización. Exacto. La estrategia se divide en dos grandes ramas. Por un lado, tenemos los tratamientos dirigidos a la lesión, que suelen ser destructivos o quirúrgicos. Y por otro, las terapias de campo, que son tratamientos médicos para toda el área de piel dañada, lo visible y lo no visible. Para eliminar una lesión concreta, podemos usar crioterapia, electrocirugía, láser de CA2 o la extirpación quirúrgica. Pero para tratar todo el campo dañado, que es fundamental para prevenir futuras lesiones, usamos otras herramientas. Por ejemplo, cremas como el imiquimod, que activa la respuesta inmune local, o la terapia fotodinámica, que es fantástica para áreas extensas. Como ven, tenemos un buen arsenal terapéutico. Pero si miramos al futuro, si pensamos a largo plazo, ¿cuál es la estrategia más crucial de todas? Pues la respuesta es clara y no admite discusión. La estrategia más importante y más eficaz es la prevención, la profilaxis. Y esto, en nuestro campo, se resume en una palabra: fotoprotección. Una fotoprotección estricta es la medida fundamental para evitar que todo esto aparezca. Y esto implica evitar el sol en las horas centrales, usar siempre fotoprotectores de alto espectro y factor elevado, y protegerse con ropa, sombreros y gafas adecuadas. Muchas gracias por vuestra atención.